Aspiración a presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Honorables senadoras y senadores, con su venia, esta es una gran distinción, en lo particular, estar aquí frente a ustedes, dándoles la cara de frente. Y sin lugar a dudas, estos son los 5 minutos más importantes de mi vida. Por lo tanto, yo quiero dedicarle primordialmente esta participación a las víctimas del delito, a la rampante impunidad que ha reinado en nuestro país durante décadas, pero sobre todo dedico también esta intervención a nuestros hermanos caídos, dedico esta intervención a nuestros desaparecidos y desplazados, dedico esta intervención a nuestros hermanos caídos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales de este país. Respetable sínodo de senadoras y senadores, he cumplido en tiempo y en forma con la convocatoria, con mi plan de trabajo, con mi currículum, y en donde se podrán percatar de nuestra trayectoria, experiencia, grados académicos. Pero yo quiero hacer una pregunta: ¿de qué sirven si no somos realmente humanos y no tratamos con dignidad y humildad a la gente? Amigas y amigos, medios de comunicación, miembros de las organizaciones de la sociedad civil, quiero comprometerme ante ustedes a democratizar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dándoles voz y voto a cada uno de ustedes, pero sobre todo al pueblo de México y a quienes viven y transitan en este país. Necesitamos a un presidente no solamente con experiencia, sino también con vocación y convicción, que sea sensible ante el dolor, pero sobre todo con un gran dinamismo. Necesitamos a un presidente de la CNDH que salga de su oficina y que esté cercano a la gente. En el año 2010 me convertí en el ombudsman más joven del país, por unanimidad, y también fue ratificado por un segundo periodo más, también por unanimidad. Fue un gran honor presidir la CDH en Sonora, pues durante nuestra gestión la colocamos en primer lugar a nivel nacional en cobertura, efectividad en las recomendaciones y en implementación de programas sociales. Esto según estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2015. Quiero expresarles que antes de ello me dediqué a la academia y al litigio, y actualmente soy coordinador de la oficina foránea en Sonora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como pueden observar, amigas y amigos, su servidor jamás ha estado vinculado al poder. Nunca he trabajado en gobiernos públicos, en gobiernos estatales, municipales o federales. Por tanto, les solicito muy respetuosamente tomen en cuenta y en consideración esta candidatura. Por la premura del tiempo, en términos muy generales, me comprometo a seguir luchando por nuestros hermanos migrantes, por la igualdad, pero sobre todo por la inclusión, por los adultos mayores, por las mujeres y el feminicidio, por nuestras niñas, niños y adolescentes, por la trata de personas, por las personas con discapacidad, por las víctimas del delito y la reparación del daño integral, por nuestras comunidades indígenas, por las personas en reclusión, por nuestros periodistas, por los más necesitados. Lo anterior siempre en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su reglamento, a los tratados internacionales, a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Seré un ombudsman austero, cercano a la gente, y estaré disponible siempre, las 24 horas del día y los 365 días del año, pues haré público mi número telefónico. Seré un presidente diligente y en donde las recomendaciones no tardarán más de 9 meses en concluirse. Me comprometo a realizar audiencias públicas diariamente, acompañado de los visitadores y el director de quejas. A través de convenios ante la Secretaría de Relaciones Exteriores habrá un representante
de la CNDH en las embajadas de México, en los Estados Unidos. Habrá delegaciones en cada entidad federativa de la CNDH. Optimizaremos recursos y acabaremos con los gastos innecesarios. En suma, seré cercano al pueblo y le daremos voz a quienes no la tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio de ayer con las preguntas enviadas por las ONGs. La pregunta es, ¿cómo concibe usted al principio pro persona y cuál ha sido su utilidad en México? El caso, doctor, es, la CNDH ha presentado 399 casos y 402 víctimas de hostigamiento y acoso sexual en instituciones públicas federales y tan solo el 1% de agresores han sido sancionados laboralmente. Desde el ámbito de su competencia, ¿qué acciones implementaría para lograr que las autoridades acepten las recomendaciones y cese la violación de derechos humanos? ¿Cuánto? Adelante, gracias. Una de las reformas más importantes de todos los tiempos en materia de derechos humanos de mayor calado se llevó a cabo en el año 2011. Se reformaron más de 10 artículos constitucionales y en dicha reforma, se estableció, entre otros, el principio pro persona, en donde se le debe de dar mayor importancia a la dignidad del ser, a la persona misma, pero sobre todo protegerla en sus derechos más amplios. Sobre todo debe de ser un catálogo fundamental en donde la persona en sí, a partir de este principio, pueda ser sujeta, desde luego, a la protección no solamente de nuestra Constitución, sino también de los tratados internacionales. En cuanto a continúo. En cuanto al segundo cuestionamiento, en definitiva, ahorita hace unos momentos yo hablaba de que tenemos que darle celeridad. Yo me comprometo ante ustedes para que los expedientes no tarden más de 9 meses en concluirse y en emitir una respectiva recomendación. ¿Por qué? Porque en ocasiones las autoridades ya no son las mismas que cometieron alguna violación de derechos humanos. Por ello, es muy importante tener una relación permanente con el Poder Legislativo para trabajar juntos, sobre todo en esos aspectos sensibles en donde tenemos que darle mayor fortaleza a las comisiones estatales y nacionales de los derechos humanos para poder ser más efectivos y que este 1% se convierta prácticamente en un viejo recuerdo. Muchas gracias, doctor. Le voy a solicitar al senador Álvarez y Casas, si es tan amable, de darme acompañamiento. Gracias a los senadores y senadoras presentes, darme acompañamiento. Si alguno de los puntos de los indicadores faltaran, pidiéndoles a la senadora Antares, sí. Podamos hacer el mismo ejercicio de ayer. Muchas gracias. Adelante, senador. Gracias. Bienvenido. Gracias, señor senador. En las Comisiones Unidas convenimos a hacer algunos indicadores. Los organismos de la sociedad civil nos han enviado algunos insumos fundamentales para ello y vamos a hacerle una serie de preguntas que en realidad le pediré que responda sí o no. Sí, no son para elaborar. Toda vez que usted es el primero el día de hoy, aprovecho para comentar que estas preguntas, por supuesto, nosotros las vamos a buscar, ¿no? Su correlato, vamos a buscar redes sociales, vamos a buscar información y también para eso se abrió un tiempo de observaciones para recibir información de todas las candidatos, de todos los candidatos. De manera que lo que usted conteste, pues está bajo el principio de verdad, ¿no? Nada más para así considerarlo y lo vamos a contrastar. Y eso genera compromisos públicos, porque en cualquier momento, pues ahí está el video, ¿no? Claro. ¿No? Eso es fundamental para que se tenga claridad, por eso está grabado, en fin, quiero decirlo con mucha claridad. Sí, señor. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflictos de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de interés en el presente? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, señor senador. Buenas tardes. Yo le voy a preguntar en torno a su independencia.
¿Tiene usted independencia político-partidista? Soy totalmente independiente, ¿Cuenta con independencia religiosa? totalmente independiente. Gracias. Gracias, senadora. En probidad. En caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Así es. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? no, ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? no, senadora. Gracias. Gracias a usted. Respecto, también le preguntamos. Ok. 11, ¿verdad? Sí, 11. Sí, estimado Raúl. En materia de experiencia. En materia de experiencia, le voy a cuestionar lo siguiente. ¿Está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Plenamente. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos, ya sea en acompañamiento, documentación, promoción, formación y o defensa? Sí, señor. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con sociedad civil, académica, colectivos, entre otros? Sí, señor. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? ¿Las personas aspirantes actúan de forma independiente e imparcial respecto a la influencia de quienes lo rodean? Plena imparcialidad, señor. Gracias. A usted. O 11.2. sea, hasta es 6, hasta el 6. 11, 6 y 12. El 4, el 5 Ujú, también lo leyó el 12. Entonces ya está. pero apagas tu micrófono. ¿Cuenta usted con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Totalmente imparcial. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, senadores. Gracias, doctor. Preguntaría si hay algún senador que quiera hacer uso de la palabra. Adelante, senadora Nestor. Yo quisiera preguntarle cuál es su relación con Movimiento Ciudadano. ¿Cómo considera usted su desempeño al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora? Y si nos podría abundar más sobre su actuación en el caso de Gisela Peraza Villa. Sobre este caso, ¿nos puede decir por qué se amparó para no comparecer ante un juez? Es correcto. Gracias. Le agradezco, señora senadora. ¿Algún otro senador que desee hacer uso de la palabra? Senador. Usted fue candidato propuesto para una diputación plurinominal por Movimiento Ciudadano, ¿es correcto? Sí, es correcto. Entonces, ¿qué tanto mantiene ese vínculo? Porque para ser pluri, pues se necesita una cercanía importante, ¿no? Le agradezco su pregunta. ¿Puedo contestar? No, doctor, perdóneme. Con el formato es al final de las preguntas. Sí. Tiene usted 4 minutos para dar respuesta y para cerrar su intervención. Muy Gracias. bien. Sí, en el mismo sentido. Entiendo que para el proceso 2018 usted fue candidato a diputado federal. Sí, señor. ¿Cómo le hizo para ser candidato siendo titular de la Comisión de Derechos Humanos, no? Eh, Ahora usted nos explica, Sí, señor. porque pareciera como, pues desde mi particular punto de vista, ¿no? Un conflicto de intereses, pero usted nos explicará. Claro que Y sí. también, si nos puede detallar, ya lo dijo la senadora Nestora, el caso de la señora Gisela Peraza, ¿no? Exama de llaves de la Casa de Gobierno. Ella estuvo encarcelada 4 años, 2 meses, ¿no? Entonces, fue un tema de una enorme controversia. Y la tercera es, hay organizaciones de la sociedad civil que han señalado, en Sonora en particular, una cercanía particular de usted con el PRI. Si nos pudiera decir su opinión sobre el particular. Claro que sí. Muchísimas gracias. Le agradezco, señor senador. Iniciamos.
¿Algún otro senador, senadora que quisiera hacer uso de la palabra? Si no es así, tiene usted, doctor, 4 minutos para dar respuesta a las preguntas formuladas y cerrar su participación. Gracias, doctor. Le agradezco. En relación a nuestra participación, su servidor jamás ha estado afiliado a un partido. Fui invitado como ciudadano una vez concluido mi periodo. Mi periodo culminó el día 4 de febrero de 2018 y nos hacen la invitación para participar sin estar afiliados en la lista plurinominal, en donde jamás estuve en funciones porque no logramos. En cuanto a nuestra labor en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nuestra labor la considero, y no solamente es una opinión personal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, en ese estudio de 2015, un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos colocaron en primer lugar, después de haber estado en un atraso en el número 27 antes de 2010. En relación con el caso Gisela Peraza, nosotros como Comisión Estatal fuimos los primeros en atender, incluso de oficio, la queja en relación a Gisela Peraza. Desde luego que quienes defendemos derechos humanos no estamos en un concurso de simpatías, siempre somos objetos de ataques, siempre somos y hemos padecido precisamente esas furias externas. Cuando nosotros tuvimos en nuestras manos el caso de Gisela Peraza, inmediatamente fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En aquel entonces existía la figura del arraigo, incluso ella estuvo arraigada. La presencia nuestra fue permanente y contundente, tanto con ella como con los familiares. Al pasar 2 meses de que se presentó la queja, nosotros recibimos la notificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que fuese atraída por este organismo nacional, lo cual a nosotros ya nos deja fuera de esa investigación. Nosotros jamás concluimos esa queja, ni jamás concluimos esa investigación, toda vez que fue atraída. En relación con las relaciones con los partidos, me comenta el señor senador que me relacionan con el PRI. Yo jamás he militado en partido político alguno. Sí tengo bastantes amigos políticos de todos los partidos, grandes personalidades, valiosas ellas todas, y desde luego también he admirado actores de la sociedad civil, pero sobre todo exombudsman que han marcado mi historia personal. En cuanto a los cuestionamientos que se han realizado en relación a si yo tengo algún vínculo cercano con Movimiento Ciudadano, debo decirles que, para abonar un poquito más y aprovechar un poquito el tiempo, debo decirles que fui invitado solamente como un exombudsman que participó pero que nunca estuvo en funciones. Si tienen alguna otra duda, con mucho gusto. ¿Quiere terminar de un minuto? Muchas gracias. Yo quiero concluir apreciando enormemente esta auscultación, sobre todo porque los puedo ver a la cara, los puedo mirar. Conozco muchas historias en donde se ha padecido los ataques del poder. Conozco muchas historias que incluso su servidor las ha padecido y las ha vivido. Promover, defender y proteger los derechos humanos implica eso y muchas otras cosas más. Implica trabajar con mucha gallardía, implica trabajar sin miedo al poder, implica trabajar pensando en que incluso la reputación de quien los defiende puede estar en juego a partir de calumnias, de ataques y de todas esas cosas que hoy en día padecemos, no solamente quienes promovemos y defendemos derechos humanos, sino también los defensores civiles de los derechos humanos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias al doctor Raúl Arturo Ramírez Ramírez. Gracias por su presencia en esta tarde. Gracias por su participación.